la semana pasada comenzamos esta guía, cualidades indispensables del líder, y dijimos que el lema principal de esta lección es este: el talento te lleva a la cima, el carácter te mantiene allí. Y quisiera repasar algunos puntos que cubrimos la semana pasada. Dijimos primeramente que el carácter tiene que ver con todas aquellas cualidades internas que nosotros debemos desarrollar, y de esa manera entonces podemos tener la semejanza de Cristo que Dios exige en su palabra, para que nosotros podamos ser luz y que nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras. También mencioné que estas cualidades casi nunca son expuestas continuamente desde un púlpito, sino que hay que escarbar, hay que anhelar y enseñar esto que te va a mantener en la cima. El talento, dijimos que es como la gasolina, es como el acelerador, lo que te da el empuje para llegar en un lugar. También dijimos que el talento es como aquel auto que por fuera está muy bonito, que la pintura se ve muy bien desde el exterior, ese auto se ve muy bonito, pero por dentro quizás la mecánica está fallando, necesita arreglo, necesita mantenimiento. El talento es la parte externa, lo que la gente ve. El carácter son las cualidades internas, lo que yo no puedo ver fácilmente. Y para explicar bien esta lección, dividimos estas cualidades para luego al final reunirlas y poder dibujar, si se puede decir, lo que es el carácter de Dios. Ahora, en esta lección, nosotros colocamos solamente 6 de ellas. Hay muchas más, pero por motivo del tiempo y que debemos dar un resumen de las cosas, escogí estas 6 que son de mucha importancia. El martes pasado hablamos acerca de la cualidad del servicio, explicamos cuál es el pensamiento del sistema natural en cuanto al tema del servicio, cómo la gente piensa y qué concibe cuando escucha la palabra servicio. Hablamos del liderazgo basado en el sistema natural y el liderazgo basado en el reino de Dios, lo que Jesús enseñó. Los gobernantes de este mundo tratan de enseñorearse de las personas cuando están en una posición de liderazgo. Pero ustedes no deben ser así, sino que el que quiera ser el jefe, entonces tiene que ser el siervo. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Y explicamos que el servicio en el reino de Dios tiene esa concepción. Es importante destacar que hablamos de lo que significaba la palabra esclavo cuando el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Judas mencionaban: yo soy esclavo de Jesucristo. Dijimos que como identidad nosotros somos hijos de Dios, es decir, nuestro Padre nos ve como sus hijos, pero en cuanto a obra, en cuanto a la obra del Señor, nosotros escogemos ser servidores de Él, somos siervos. Y esta palabra que ellos usan, esclavo, no está hablando de un esclavo de maltratar, o como algún sistema puede colocarse el ejemplo del sistema de gobierno egipcio, como maltrataban a los hebreos, ese tipo de esclavitud, como la esclavitud que existió en los Estados Unidos. No estamos hablando de ese tipo de esclavitud, sino de aquel que cuando hace la obra de Dios decide servir por amor y de corazón. No es que Dios te ve como un esclavo y te va a tratar como un esclavo. No, nosotros somos sus hijos, pero en cuanto a obra, hemos decidido servirle de todo corazón. Es decir, nadie me obliga a mí para yo servirle a Él.
Yo he escogido servirle por amor y de corazón. También hablamos el martes pasado acerca de la integridad. Hablamos de varios aspectos de la integridad. Colocamos como ejemplo la vida de José, cuando la mujer de Potifar lo tentó para acostarse con ella y él, en vez de ceder, salió corriendo. Hablamos de su vida como ejemplo de integridad. Dijimos algunos aspectos que tienen que ver con la integridad. También los resultados. Dijimos que la integridad produce confianza, que la integridad tiene un valor de mucha influencia, trae una reputación sólida y nos da credibilidad. Estamos en un tiempo donde necesitamos edificar la integridad. Los valores se han perdido en muchas partes. La corrupción ha tocado el nivel más bajo, hablando particularmente de nuestra nación. La gente, el pueblo, aquellos que deberíamos de disgustarnos por algunas cosas, ahora mucha gente lo está disfrutando porque los niveles de integridad han caído muy bajos y los niveles de corrupción y de inmoralidad se han elevado. Decía el martes pasado que la gente observa a un líder, si puedo tomar la palabra religioso prestada, la gente observa a los líderes religiosos de una manera más privada, de una manera más intensa, cuando ve su familia, cuando ve cómo actúa, cuando ve que habla, que dice, cómo vive, porque se supone que es un líder espiritual y esta persona debe modelar y ser ejemplo para aquellos que él dirige. Pero en cuanto a la integridad es muy importante destacar que Dios nos llama a ser íntegros a todos, no solamente a los líderes que trabajamos en su reino. De hecho, todos estos resultados que acabo de mencionar van a estar en la persona que es íntegra. Si usted tiene cualquier profesión en la vida, la tarjeta de su presentación es la integridad. Digamos que usted es un carpintero. Es verdad que la gente lo que quiere es que usted le haga la mesa bien bonita o la cocina bien bonita, eso es verdad. Pero hay un nivel de integridad que tiene que tener ese carpintero. La gente no va a observar su vida privada, su vida personal, como lo hacen con otras personas, pero sí va a requerir una integridad de que la persona le quede bien, lo haga en el tiempo estipulado, el dinero que recibió, lo recibe, pero él va a retribuir con su trabajo las palabras que él prometió. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos pueden pensar, bueno, la integridad, mucha gente no la exige en otras profesiones. No, la integridad es para todo el mundo. La integridad es para toda persona. Y esa es tu tarjeta de presentación. Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú mencionas que eres, va a ser respaldado por la integridad, por las acciones. Entonces el martes pasado cubrimos estas dos cualidades indispensables que el líder debe de tener. Número 1, tener un corazón de servidor. Número 2, tener una vida de integridad. A veces vamos a fallar, pero la persona que es íntegra se levanta, hace ajustes y sigue caminando. El que es íntegro no se esconde o no toma escudos y dice, bueno, me pasó esto porque esto pasó, sino que la persona que es íntegra analiza qué hice mal, dónde me equivoqué, rectifica, hace ajustes y sigue adelante. Todos estamos llamados a tener integridad, a ser íntegros, pero hablando en cuanto al liderazgo del reino de Dios, la integridad es el piso que va a mantener el edificio. La gente quiere tener un pastor íntegro. La gente quiere tener un líder espiritual íntegro. Si usted es líder sobre un equipo, el equipo quiere saber que usted tiene integridad, que usted lo que dice que es, lo vive y lo practica. Vamos ahora a la siguiente cualidad, que es nueva para esta noche, y se llama sumisión a la autoridad. El elemento que posiciona al líder para ejercer autoridad. Sumisión a la autoridad
es el elemento que posiciona al líder para ejercer autoridad. Este filósofo Aristóteles dijo: aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Aunque todas estas cualidades escritas en esta lección son vitales para la vida y el desarrollo del líder y cualquier persona, es posible que esta sea una de las más importantes de entender y practicar. Aquí escribí dos cosas que hacen la sumisión a la autoridad. Número uno, te habilita a recibir las bendiciones de aquellos que están por encima de ti. Y número dos, la sumisión a la autoridad te posiciona para ejercer la autoridad sobre aquellos que están a tu cargo de una manera saludable. Es decir, si tú estás bajo autoridad, esta sumisión te va a habilitar para que esa autoridad, las bendiciones que contiene esa autoridad, usted las pueda disfrutar. Hay personas que no pueden disfrutar de esas bendiciones porque no tienen sumisión para aquellos que están por encima de esas personas. Le voy a decir algo: la única manera que usted pueda disfrutar de la autoridad que Dios ha establecido sobre usted es cuando usted entiende su misión. Y ya vamos a explicar lo que significa sumisión. Pero la sumisión también te posiciona para ejercer la autoridad sobre aquellos que están a tu cargo de una manera saludable. Yo quiero que usted se enfoque en la última parte: de una manera saludable. Por eso es que este filósofo dice: aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Es decir, cuando tú estabas en una posición de sumisión, aunque yo creo que a un nivel u otro nosotros siempre nos mantenemos en sumisión, siempre en la vida vamos a tener que someternos a alguien. Siempre. Porque el principio de sumisión es principio de Dios, es principio de reino. Si no es a una autoridad espiritual, nos sometemos a las autoridades gubernamentales. Si es en la familia, tenemos autoridades, y así sucesivamente. Esta autoridad, cuando usted está bajo autoridad, va a poder recibir tranquilamente las bendiciones que están en esa persona. El hijo va a poder recibir de su padre y de su madre cuando éste se somete a esa autoridad. La esposa puede recibir de su esposo fácilmente cuando se somete a esa autoridad. Los miembros de cualquier iglesia van a recibir de su pastor cuando hay sumisión. Pueden recibir fácilmente. Cuando se bloquea o cuando se bloquean las bendiciones, cuando las personas no conocen el concepto de sumisión, o lo conocen pero decidieron no obedecerlo. Una persona que aprendió sumisión, esta persona está apta para poder liderar a los demás. Si tú estás aplazado en el área de sumisión, cuando a ti se te coloque en una posición de liderazgo, es algo automático. La persona va a liderar, va a tomar la autoridad que se le dio sobre aquellos, pero lo va a hacer de una manera totalmente maligna, de manipulación, dañina. Golpea a la gente. ¿Por qué? Cuando yo veo un líder que trata a la gente de esa manera, o cree que su autoridad lo hace más que cualquiera, automáticamente yo pienso: nunca aprendió sumisión, aunque ahora está en un cargo de autoridad. Cuando usted ve a una persona, a un líder que maltrata a sus subordinados, usted tiene que saber que esa persona nunca aprendió sumisión cuando no tenía un cargo de liderazgo. Entonces la sumisión, sepa que trae estos dos resultados: usted recibe las bendiciones de aquel que es tu autoridad, y número dos,
cuando estés en autoridad, vas a liderar de una manera totalmente saludable. Cuando de liderazgo se habla, no hay peor cosa que colocar en una posición de autoridad a alguien que no ha aprendido su misión. Este usará su autoridad para maltratar y manipular en vez de ser una bendición, dejando dicho que las normas y reglas que algunas veces suenen muy estrictas no es sinónimo de manipulación y maltrato, sino que éstas establecen orden en cualquier sistema. Es más la manera como el líder ejerce su autoridad y las motivaciones que están en su corazón lo que conlleva a la mala praxis de su liderazgo. Coloqué ese balance allí porque hay personas, más que todo uno se da cuenta cuando está en el ministerio, que quiere cumplir una regla, que establece reglas, porque donde no hay reglas, ¿qué hay? Desastre. Donde no hay normas, hay un desastre en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en todas partes. Entonces, quise colocar este balance porque hay personas que traducen estas normas y estas reglas como manipulación, como control o como que no, yo no me voy a someter a eso. Entonces, las normas no tienen que ver nada con maltratar o con este maltrato que estoy colocando aquí en la lección, sino que es la actitud del líder, cómo ejerce su autoridad, sus motivaciones, lo que te va a decir que esta persona está operando bajo un liderazgo no de reino, sino de acuerdo al sistema natural. Nunca aprendió su misión. Está en una posición de líder, pero como nunca aprendió su misión, él va a reaccionar con su gente de la misma manera que él reaccionaba cuando no era líder. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando una persona está en un liderazgo y reacciona de esa manera malvada, reacciona así porque él está reaccionando como cuando era un subordinado que nunca aprendió su misión. Y de esa manera se va a reflejar como líder. Y obra de esa manera. Obra de esa manera. Pero yo oro al Señor que en esta noche, si usted tiene el concepto de sumisión un poco distorsionado, va a entenderlo y lo vamos a practicar. Porque la sumisión es una cualidad que si el líder no conoce, puede literalmente abortar el propósito de Dios en su vida. Es aquí en esta cualidad donde he visto a muchos tropezar. La mayoría de estas personas muy talentosas, con grandes dones para ayudar al cuerpo de Cristo y otras esferas de la vida. Pero desafortunadamente no conocen el poder de la sumisión. Y dones y talentos sin sumisión es como tratar de hacer una sopa sin agua. Es decir, es imposible lograrlo. Talento sin sumisión no sirve. Yo he visto muchas personas talentosísimas, cantan bonito, predican bonito, pero en sumisión están aplazados. Son muy talentosas, tienen mucho que dar al cuerpo de Cristo, pero cuando tú le das la hoja del examen de sumisión, salen aplazados. Y talento sin sumisión no funciona, porque Dios quiere que tú aprendas su misión. ¿Por qué? Como lo dice la portada de la guía, el talento te va a llevar a la cima, pero el carácter te va a mantener allí. La experiencia que yo tengo en cuanto a la sumisión es lo que me va a mantener arriba cuando yo tenga que lidiar con aquellos que están a mi lado, sea en el ministerio o en otra parte. Muy importante esto. Mucha gente talentosa y algo está salvedad. La gente que tiene mucho talento a veces es la gente más difícil, porque como tienen mucho talento, siempre dicen, ¿qué me vienes a enseñar tú?
La gente que tiene mucha habilidad, mucho don, que tiene aquellas cualidades que la gente puede notar, aquel sensacionalismo, cuando la gente lo ve y cuando la persona sabe y ve a otro que de repente no sobresale tanto, pero Dios lo ha colocado en una posición de autoridad, la persona dice, ¿qué me viene a enseñar este a mí? A mí me pasó mucho porque desde los 15 años de edad yo estoy ministrando la palabra. Y he estado en lugares donde personas literalmente han dicho, ¿qué me va a enseñar este muchacho a mí? Pero Dios me colocó en la posición de autoridad y si tú conoces su misión, tú te vas a someter a la autoridad para poder recibir de mí, si no, no puedes recibir de mí. ¿Cuántos me escuchan? Entonces la gente que tiene mucho talento, no es la regla, es algo general que estoy diciendo, o debo decir específico, pero en la regla general, la gente que tiene mucho talento a veces es la gente que trae más problemas y que no entiende su misión porque ellos tienen en su mente qué me va a enseñar esta persona. Es por eso que en este punto trataré de abordar las interrogantes comunes que se presentan en las mentes y que muchas confunden los conceptos trayendo como consecuencia el retraso del propósito de Dios en tu vida. También trataré de apegarme al fundamento bíblico para que no surjan excusas y piense que solo estoy brindando mi opinión acerca del tema. Digo esto porque a veces, más que todo en el ministerio pastoral donde uno se encuentra, la gente piensa que uno escribe o dice estas cosas porque está buscando sumisión de la gente y eso es equivocado. Número uno, yo no tengo licencia para escribir estas cosas si no salí aprobado en sumisión cuando no estaba en una posición de liderazgo. Antes de llegar a esta posición, Dios a mí me pasó por la prensa de sumisión. Antes de llegar a esta posición de liderazgo, Él me pasó por el proceso donde debía, por las buenas y por las malas, o por las malas, aprender sumisión. Porque si no aprendía sumisión, es posible que yo fuera un pastor, pero con otra manera, con otra visión de las cosas. Porque hoy en día hay mucha gente en el ministerio o en posiciones de liderazgo que no necesariamente pasaron la prueba de sumisión. De hecho, todavía yo me someto a autoridades. Esta iglesia está bajo una cobertura. Nosotros como iglesia nos sometemos, tenemos una cobertura y nos sometemos en un punto a esa cobertura. Como hijo yo todavía tengo sumisión. Ahora vamos a explicar la diferencia entre obediencia y sumisión. Yo tengo 34 años, pero como hijo yo todavía sigo sometiéndome a mi papá y a mi mamá. Todavía como hijo hasta que mi corazón deje de latir, hasta que ellos estén vivos. A las autoridades gubernamentales, a los funcionarios, de una u otra manera, usted en la vida va a encontrarse con la sumisión en el camino. Pero que tú te encuentres con ella no te garantiza que tú la aceptes y recibas sus bendiciones. No es fácil aprender sumisión. Porque tiene que ver con usted dejar muchos conceptos preconcebidos y a veces no se somete la persona porque no entiende este concepto. Aquí vamos. Obediencia y sumisión. Aquí vamos a aclarar estos dos conceptos. Hebreos 13:17, quise colocar esta escritura que habla del pastor, pero usted lo puede llevar a otras esferas que ya se las voy a mencionar. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Que la persona ejerza el ministerio del pastor quejándose y con tristeza. ¿Qué va a producir esto? Gente que no conozca su misión trae este tipo de problemas específicamente al pastor. Pero saliéndonos un poquito de este ministerio, la Biblia habla en Romanos capítulo 13, versículo 1, acerca de que tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales, aquellos que están por encima de nosotros, que gobiernan. En Efesios 5:22 habla del respeto, de la sumisión en el hogar, le habla directamente a la mujer. Primera carta de Pedro 2:13 y 14 habla de someternos a los gobernantes nuevamente. Esto es un buen tema de traerlo ahora porque hay mucha discrepancia y hay muchos malos entendidos cuando se habla de este tema, pero estoy seguro que cuando aclaremos los conceptos usted va a estar claro. Entonces, no se circunscriba solamente a la escritura de Hebreos 13:17, sino que la sumisión existe en todos los ambientes, en el familiar, gubernamental, en la familia y en todas partes, en la iglesia. Ahora, el escritor exhorta a hacer dos cosas. Uno, obedecer a aquellos que están sobre nosotros. ¿A quiénes debemos obedecer? A la autoridad que está sobre nosotros. Y dos, ser sumisos. Estas son dos acciones diferentes y es aquí donde muchos se confunden. Pueden obedecer y no necesariamente ser sumisos. Para entender la diferencia es importante destacar esto. La obediencia tiene que ver con tus acciones en respuesta a la autoridad. La obediencia tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades y demandas que tu superior exige. Es decir, llegar a una hora específica, cumplir una carga horaria, lograr un estimado de alguna tarea, asistir a los compromisos, obedecer a las reglas establecidas. El cumplimiento fiel a estas cosas se puede traducir que eres una persona obediente. Vamos a decir un ejemplo. Yo le digo a Carlos, Carlos, quiero que hagas esta tarea, quiero que llegues a tal hora, quiero que esto se cumpla en ese tiempo, quiero tener estos resultados. ¿Lo puedes hacer? Sí. Carlos llega ese día a tiempo, hace todo lo que le dije, obtiene los resultados y me da el reporte y me dice, pastor, aquí está. ¿Qué puedo decir yo? Carlos es muy obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que ver con acciones que se cumplan. Sin embargo, la sumisión tiene que ver con la actitud que tomas al obedecer. Si usted entiende esto, hermano, esto le va a usted habilitar a avanzar en las cosas de Dios, y no solo en las cosas de Dios, sino en las cosas, en todo, en lo secular, en todo lo que tiene que ver con la vida. Si usted como esposa entiende esto, muchos problemas en su matrimonio hoy se van a solucionar. En serio. La sumisión tiene que ver con la actitud que toma al obedecer. Isaías 1:19, este es un versículo que saqué, pero quise usarlo porque tiene dos palabras que son importantes. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En otras palabras, hay que querer, que tiene que ver con la actitud, y hay que obedecer para poder comer el bien o el fruto de la tierra. Allí el querer tiene que ver con la actitud. ¿Cuántas veces has hecho algo en obediencia y lo haces bien y cumples la demanda, pero solo eso no basta? Dios es el Dios del corazón. Diga conmigo, Dios es el Dios del corazón. Él observa la actitud y los motivos cuando haces las cosas. Un ejemplo personal, lo coloqué acá. Cuando era niño, mi abuelo me decía, todos los días tenía que levantarme y barrer el frente un día, y al otro día me tocaba el patio. Nosotros vivíamos dos en la casa, un primo y yo. Y un día le tocaba a él el frente y ese día me tocaba a mí el patio.
Al otro día a mí me tocaba el patio, a él le tocaba el frente. ¿Y qué niño quiere barrer un patio y qué niño quiere barrer un frente? Nadie, a menos que le paguen. Y todos los días a mí me tocaba el frente y a él el patio. A veces no recogía las basuras, lo hacía pero de mala gana. La mayoría de las veces lo hacía, obedecía, pero no lo hacía con sumisión. Yo lo hacía, yo barría, recogía las basuras, terminaba y me alegraba. Obedecía a su mandamiento, a su mandato, pero no lo hacía con sumisión. ¿Ve? Así mismo pasa en la obra de Dios. Muchos son obedientes y por fuera parece que todo está bonito y está bien. Pero en el corazón hay queja y malas actitudes. No piense tal persona que recibirá su recompensa por lo que está haciendo. Por otro lado, otros tienen una buena actitud, pero carecen de obediencia y sirven al Señor siempre y cuando no se interponga a su comodidad y condiciones. Cumplen las órdenes solo cuando quieren y pueden. Por eso el Señor dijo: en verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Estas personas dicen sí, pero no cumplen. No le dan importancia a los compromisos. En conclusión, en el reino de Dios, la obediencia sin sumisión no funciona y la sumisión sin obediencia no es productiva. Las dos son importantes. Tenemos al que obedece y hace todo intachable, pero aquí en el corazón que nadie lo ve, solo el Señor. A veces la gente vomita cosas que... ¿Cómo nosotros podemos saber lo que está en el corazón que dijo Jesús? ¿Qué principio dio? De lo que yo hablo, voy a dar a conocer lo que está aquí. Entonces, a veces uno puede tener vestigios de lo que la gente tiene en el corazón porque lo vomita, lo habla. Y uno dice, ya, entiende. Entonces tenemos esa persona que obedece, que cumple, que es perfecto, que es impecable en la obediencia, pero por dentro se queja. Por dentro tiene malas actitudes. Ay, el pastor me envió a hacer esto, o vamos a salirnos un poco del ministerio, en el trabajo me enviaron a hacer esto, y pero ese jefe, ¿qué le pasa? Y aún la Biblia te exhorta a que en tu trabajo tú hagas las cosas de corazón, como si fuera para el Señor. Por eso dije, vamos a salirnos un poquito de la iglesia. Aún hay recompensa cuando usted trabaja con alegría en su empleo, como si fuera para Él. Entonces hay mucha gente que cumple lo de afuera, las demandas, pero en el corazón nada que ver. Y el corazón tiene, la actitud del corazón es sumisión. Allí eso Dios lo ve. Y por eso es que el Señor le dijo al profeta Samuel: yo no miro como miran los hombres. ¿No ve que los hombres no podemos ver más allá? Yo miro el corazón de la persona, es decir, que Dios es el Dios del corazón. Él sí mira el corazón. Y muchos hijos de Dios, cuando venga el día de los galardones, no va a tener nada porque hizo mucho por fuera, pero siempre había queja y malas actitudes. Hay recompensas que Dios nos va a dar por su obra. Hay recompensas para el justo que trabaja. Pero mi pregunta es, de todo lo que yo hago, ¿cuánto de eso lo estoy haciendo con un corazón sumiso? Hágase esa pregunta. Para efectos míos como pastor, yo prefiero que usted me diga: pastor, no lo quiero hacer. Yo no le voy a agarrar rabia. Yo no le voy a tener un concepto equivocado de usted. Pero mejor es que usted se coloque en una posición de corazón saludable que esté haciendo a mala gana algo. ¿No? Si yo recojo esta silla, que cuando la recoja yo diga: Señor, a ti es que yo te estoy sirviendo, y lo hago con alegría. Porque Dios es el Dios del corazón. Y la actitud es sumisión. Amén. ¿Cuántos hacen la diferencia? Obediencia y sumisión. Vamos a entrar a un punto de obediencia incondicional. Una de las interrogantes que mucha gente tiene.
Tenemos un ejemplo en el ámbito pastoral: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Podemos tomar el principio detrás de esta escritura para todos los ámbitos de autoridad que existen, es decir, autoridades gubernamentales, eclesiásticas, civiles, familiares. La gente con frecuencia pregunta con toda sinceridad: ¿dónde cruzamos los límites de obediencia? ¿Espera Dios que obedezcamos a las autoridades sin importar lo que esto nos piden hacer? ¿Qué tal si te piden hacer algo que es pecado? Ahora, las personas que obedecen a la autoridad para hacer cosas malas, esto me evidencia que ellos tienen poca información bíblica respecto al tema. La Escritura por ningún lado justifica la obediencia incondicional. Los grandes suicidios masivos que ocurrieron, tales como los líderes de sectas Jim Jones, David Koresh y Charles Manson, y otros, fueron ejecutados porque personas obedecieron ciegamente a un líder que exigía demandas fuera de la palabra de Dios. Cuando respecta a la autoridad establecida, Dios exige siempre sumisión, pero no requiere de nosotros obediencia incondicional. Siempre sumisión, pero no siempre obedecer. Esto responde a ese interrogante. Mire, hay gente, hay líderes que le van a pedir hacer algo que está fuera de la Biblia. Muchas veces pasa. Sí, Señor. Hay mentes que son malas, perversas. Hoy en día, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ya algunos estados, creo que el estado de Texas está protegido, pero la ley que decía que las iglesias tenían que casar a los homosexuales porque ellos tenían el derecho. Y algunos pastores ya estaban teniendo problemas porque los llevaban a la cárcel si ellos no cumplían con eso. ¿Qué se hace en ese caso? Porque es una autoridad. Aquí está, es una autoridad. Por eso estoy diciendo que Dios no siempre requiere obediencia a la autoridad, pero sí sumisión. Ya vamos a estudiar eso en algunos ejemplos. Hay leyes que estas personas, estos gobernantes aprueban, que la asamblea aprueba, pero no necesariamente esas leyes van con la palabra de Dios. ¿Qué hacemos como hijos de Dios en esos casos? ¿Vamos a obedecer eso? Pastor, pero si la Biblia dice que obedezcamos a la autoridad, bueno, por eso estamos hablando la diferencia entre obediencia y sumisión. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que no obedecieron, pero sí se sometieron. Y ya vamos a ver esos ejemplos. Uno de ellos es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Era un hombre brutal y destruyó a muchos descendientes de Israel y su tierra. Sin embargo, Dios lo llamó su siervo. Eso está en Jeremías 27, 5 al 7. Confirmando así que Dios es el que le da la autoridad al hombre. Este rey llevó al remanente de Dios cautivo a Babilonia, entre ellos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilónicos. El rey emite un decreto que requería que todo el mundo se arrodillara y adorara una imagen de oro. La consecuencia para aquellos que no obedecieran serían lanzados a un horno de fuego. Lanzados. Ahora, ¿qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hicieron? ¿Obedecieron a la voz del rey? No. ¿Y qué les pasó? Los llevaron al horno. Y él dijo: caliéntenlo 7 veces más. Pero ellos conocían a su Dios. Ellos decían: no, yo no voy a adorar a otro Dios que no sea el Señor. No, eso no va a pasar. Pero vamos a ver qué le dicen estos muchachos a él. Dice: los jóvenes hebreos temían a Dios y se negaron a obedecer, ya que esto violaba directamente el segundo mandamiento dado a Moisés en la Torá. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No pasó mucho tiempo cuando el rey los mandó a llamar y ellos le dicen: he aquí nuestro Dios nos librará de tu mano. Diga conmigo: oh rey. Ahí está la sumisión. Y escribí acá en la lección: ellos no le dijeron: imbécil, no cumpliremos tu orden.
Hablar de esta forma irrespetuosa habría sido rebelión. Ellos le dijeron: oh rey, no te podemos obedecer. ¿Ve la sumisión allí y la obediencia ligada? No obedecieron, pero fueron sumisos. Y aquí voy a entrar en un tema que es de perfección para nosotros. Y si usted lo entiende, va a avanzar grandemente porque va a entender el concepto de autoridad. Pero vamos a leer otros ejemplos antes de entrar allí. Debemos someternos a la autoridad aun cuando debemos desobedecer su mandamiento. Primera carta de Pedro 3, 1 y 2 dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. No se requiere que la esposa obedezca de manera incondicional si su esposo le pide pecar. Pero si ella está llamada a someterse y honrar incondicionalmente su posición de autoridad. Un posible ejemplo sería la esposa creyente que responde al teléfono, pero su esposa no desea hablar. O el esposo no desea hablar y el esposo le dice a la esposa: decile que no estoy. Y la esposa está ahí, ¿qué hago? Ahí vamos a ver otro ejemplo de sumisión y obediencia. Usted agarra el teléfono, el esposo: no estoy. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Un mandamiento: no mentirás. Si usted le dice a esa persona que su esposo no está, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Entonces, ¿qué voz voy a obedecer? ¿La de Dios, la de su palabra o la de mi esposo? Porque la Biblia dice que me sujete a mi esposo. En el caso de las mujeres, ¿qué voy a hacer? ¿Se contradice la palabra de Dios? Claro que no. Hay un mandamiento padre: no mentirás. Si tu esposo te está pidiendo mentir, tú te vas a someter a él, pero no lo vas a obedecer. ¿Me puede llamar en un minuto? Sí, ok, cuelga. Mi amor, ¿puedo decir que no estás disponible? Con respeto. Porque usted no va a desobedecer un mandamiento por su esposo. Ahí es donde muchas mujeres no entienden y llegan con las interrogantes: ¿qué hago, pastor? La Biblia dice que me someta. No, pero cuando la autoridad te pide que hagas algo fuera de la palabra, la Biblia no te exige que no obedezcas a la autoridad, pero sí que te sometas. ¿Cómo puedo no obedecer y someterme? Ya dijimos la diferencia. Mi amor, puedo decir con un tono de voz adecuado: eso es sumisión, eso es respeto, porque sumisión es respeto. Oh rey. Pero ¿qué pasa? Que la mujer ni obedece y tampoco se somete. Mira que la Biblia me dice que no. Con ese tono altivo y desafiante al esposo. Entonces la mujer no se está sometiendo ni obedece, por supuesto, y allí tiene razón, pero tampoco se está sometiendo porque no está respetando a su esposo. Mi esposa no está obligada, si yo le digo algo a ella que no es correcto, ella no está obligada a obedecer. Pero sí debe mantener su actitud respetuosa hacia mí. Ella es libre de decirme: mi amor, aquí no puedo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos solucionar? ¿Ve? Cuando el hombre escucha eso, uno dice: tengo aquí un tesoro conmigo. Cuando el hombre ve eso en una mujer: no te puedo obedecer en esto, te está diciendo: amo a Dios, pero cuando tengo conversación contigo, me someto porque te respeto. Allí, el hombre que la escucha, él se olvida de la parte de obediencia y dice: esto es un diamante lo que Dios me dio. Pero cuando la mujer es grosera y desafiante: no, yo voy para la iglesia, si tú... Contrólese. Si tú no me dejas ir para la iglesia, no. Dios es primero. Ya esa manioteadera y ya esa actitud, ya el hombre comienza a enfurecerse.
Porque el hombre está diseñado para recibir respeto, la mujer está diseñada para recibir amor. Y por eso es que Pablo dice, hombres amen a sus mujeres, porque al hombre no le cuesta respetar a su mujer. Le dice amen, ¿por qué? Porque al hombre le cuesta mostrar amor hacia la mujer. Y a las mujeres le dicen respete, a las mujeres no le dice amen a sus esposos, no, porque la debilidad de la mujer no es amar, es respetar. Allí es el talón de Aquiles de ella. Ellas aman, ellas quieren flores, chocolate, si no les habla se ponen bravas. ¡Ay! Ella es fácil, amor, es muy fácil. Pero cuando toca el respeto es como, ¡ay! Porque no se conoce el concepto de sujeción, de respeto. Pero cuando tú, aunque ves a tu hombre fallando y no lo puedes obedecer, ese respeto va a hacer que algo se geste, que algo diga, sí, necesito un cambio. Y por eso es que Pedro dice, solo con su testimonio, sin hablar mucho, ellos se convierten. Pero sujétense, sean sumisas. Ejemplos de perversión del mandamiento: esposos que demandan a su esposa que vean material pornográfico. Aunque a usted le suene extraño, hay mujeres que tienen esa interrogante. Mi esposo dice que haga cosas que yo sé que a Dios no le agradan. ¿Qué hago, pastor? Bueno, la diferencia, obediencia y sumisión. Mi amor, yo no tengo que ver eso para poder disfrutar contigo. Es una cosa que usted le puede decir. Yo me siento lo suficientemente atraída por ti, no necesito ver eso. Volvemos a la actitud. Y usted no obedece esas cosas. Esposos que demandan a sus esposas que sean deshonestas por ellos, a decir mentiras, a prestar dinero, etcétera. Esposos que prohíben a sus esposas asistir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer allí? Bueno, la mujer tiene que ser sabia. La actitud va a hacer que ese hombre sea ganado. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí hay dos servicios, uno de noche y uno de día. Si el esposo dice de noche no, bueno, llegué a un acuerdo. Bueno, no voy de noche, pero de día sí voy a ir, pues. Yo tengo que ir a la iglesia. No te quedes hasta las 3 de la tarde por allí. Obedezca. Son cosas que usted puede llegar a un acuerdo. Pero lo que daña al hombre es esa falta de sumisión que hay en muchas mujeres, lamentablemente. Que creen que no, el Señor, yo obedezco al Señor, pero por otro lado estás haciendo las cosas mal. Y eso es rebelión. Pero hay un hombre que te puede prohibir ir a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? No vas a ir a escuchar la palabra de Dios, no vas a alimentarte, no vas a asistir a la iglesia. ¿Y qué tal si él nunca te deja ir a la iglesia? Bueno, una relación saludable no coloca ese tipo de límites extremos. Usted sí puede llegar a un acuerdo. No, yo sí voy a ir a la iglesia. Voy a ir en la mañana, voy a llegar a tal hora. Si necesitas el almuerzo te lo voy a dejar listo. Ve, hay muchos factores. Porque lo otro es que hay mujeres que es pura iglesia, 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 y el esposo abandona en su casa. Y quieren que no se enojen. No, señor. Y no almuerzan y no lo atienden y todos los días en la iglesia de cabeza. Eso no es de Dios. Hermano, ¿por qué usted aquí no tiene 5 servicios? Porque nosotros tenemos familia, tenemos trabajo, hay iglesia, somos un ser integral. Yo no puedo estar 6 días en una iglesia y cuidar mi familia como es. ¿Qué tiempo va a tener usted para trabajar, para dedicarle a la familia? No tiene tiempo. Y por ahí vienen conflictos matrimoniales como usted no se imagina. Y muchos pastores no entienden esto que estamos hablando. No, hermana, usted obedezca al Señor por encima de los hombres. ¿Qué pasa? Sea sumisa, gánese a su esposo. Si hay 5 servicios y él dice es mucho, bueno, vaya a 3. ¿Ve? Entonces hay muchas cosas que se pueden arreglar, como es, pero con sumisión. Diga conmigo, la sumisión es poderosa. Esposos que golpean a sus esposas. Esposos que abusan sexualmente de los hijos.
Muchas veces los casos son de hijos, de hijastros, o abusan de ellas. Estas directrices no deben ser obedecidas porque son una violación a la Escritura. Y en los casos extremos mencionados, la mujer no está obligada a permanecer con su pareja, ya que puede correr peligro su vida y la vida de sus hijos. Ve, hay mujeres que creen que tienen que estar ahí en ese yugo metidas, en esa cruz. No, pastor, mi esposo todos los días me golpea, ¿qué hago? ¿Qué va a hacer? Tiene que correr por su vida, salvar su vida. Ay, pastor, pero es que la Biblia no dice que por pegar yo tengo que separarme. La Biblia tampoco dice que yo me tengo que bañar con jabón Camay. Amén. Es verdad que Jesús puso parámetros porque la gente en ese momento específico se divorciaban por cualquier causa y Jesús dio un parámetro para que la gente no se divorciara por cualquier causa, porque estaban desatados, divorciándose, dicen los comentaristas que se divorciaban por si la mujer no cocinaba bien, si tenían algún altercado. ¿Ve? Dicen otros comentarios que cuando Jesús dice, a menos que sea por motivo de fornicación, ni siquiera está hablando de un acto sexual posterior, aunque en la ley judía esto es muy serio. Pero algunos dicen que Jesús estaba hablando que cuando el hombre se casara y fueran al acto íntimo, si descubría que no era virgen, inmediatamente podía divorciarse. Por eso es que ellos probaban con su sábana la virginidad de su esposa. Era importante para ellos y lo sigue siendo hoy en día. Jesús dijo, por cualquier cosa no te tienes que estar divorciando, porque eso es muy fácil. Ah, no, ya no me gusta la mía, esta es más bonita. Jesús trae un parámetro, pero cuando un hombre golpea a su esposa todo el tiempo, yo he aconsejado hombres que sus esposas son infieles continuamente con uno, con otro, en la cara. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? Hace rato que yo hubiera corrido de ahí. Ya esa mujer violó el pacto matrimonial. Yo no estoy dando una propaganda para que usted ande divorciándose, pero por otro lado hay gente que sufre, hay mujeres que sufren, hay mujeres que son golpeadas, abusadas, hombres que abusan de las hijastras. ¿Qué vas a hacer? Ya usted es libre, pero yo coloco mi balance. Yo creo en el matrimonio que se mantenga firme. Y si hubo infidelidad, lo que sea, y hay perdón, gloria a Dios. Estamos en la era del perdón. Cualquiera se equivoca, pero estamos hablando de prácticas continuas que la gente no debe tolerar y que a veces por mala información bíblica o por mala interpretación de algunas escrituras, lamentablemente andan con ese yugo allí de por vida. Otros ejemplos en las escrituras está Éxodo 1, 17 al 21, que habla de las parteras hebreas, cuando el faraón le dice a las parteras que maten a todos los bebés. Si son niños, mátenlos, si son hembras, déjenla. Y las parteras hebreas decidieron no obedecer al faraón, sino preservar a los niños. Ellas desobedecieron la orden del faraón, no la obedecieron. Ve, hay situaciones donde la autoridad no tiene la razón y usted no está obligado a obedecer. Hechos 4, 18 al 20 habla del concilio supremo cuando le prohíbe a los apóstoles hablar del nombre de Jesús. Y allí es cuando ellos dicen, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos siguieron predicando el nombre de Jesús. Por eso sufrieron cárceles y muchas cosas. Pero
allí la autoridad les dijo, no prediquen más este nombre, pero ellos dijeron, no, tengo que obedecer a Dios antes que a ustedes. Hechos 23:1, que habla de Pablo delante del sumo sacerdote Ananías, cuando él dice delante del concilio, mi conciencia, he mantenido mi conciencia limpia delante de Dios. El sumo sacerdote a los que estaban cerca de Pablo les dice, golpéenlo en la boca. Uno de ellos, no sé, le golpeó en la boca, y cuando lo golpea en la boca, cuando lo golpea en la boca, dice Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dijo así. Hay una versión que leí hoy que dice, Dios te golpeará a ti, líder corrupto. Porque pared blanqueada es como que por fuera estoy muy bonito, pero por dentro estoy mal. Entonces, cuando alguien le dijo a Pablo, hey, ese es el sumo sacerdote, y Pablo inmediatamente da un paso atrás y dice, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la escritura dice, no golpearás a un príncipe, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Es decir, era una autoridad, Pablo no lo sabía, y él con lo que dijo le faltó el respeto. Pero inmediatamente Pablo se ve en la escritura que corrigió el error. Porque Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú me juzgas conforme a la ley y quebrantas la ley, golpeándome, mandándome a golpear. Porque la ley decía, aquí tengo algunas escrituras, usted las puede escribir y analizarlas en su casa. Levíticos 19, 15 y 16, habla de hacer un juicio con imparcialidad. Y la persona tenía que ser hallada culpable para ser azotada a látigos. No sé, era un cierto número de latigazos, creo que hasta 40, si no me equivoco. Si se pasaban de allí, era quebrantar la ley, dependiendo, por supuesto, del delito que ellos habían hecho. Pero tenían que ser castigados de esta manera, pero no golpeados en la cara, y la persona no podía ser golpeada sin antes probar que era culpable. Pablo conocía las escrituras, conocía la ley. En Éxodo 23, 1 al 2 también habla de esta escritura de hacer un juicio justo. Deuteronomio 25, 1 al 2. A Pablo no lo habían encontrado culpable, por lo tanto él no podía ser golpeado. En otras palabras, Pablo le dijo al sumo sacerdote, yo tengo derecho de defenderme por la ley. Golpeándolo en la boca era como cállate, no hables. Y por otro lado, la acción de golpear no era respaldada por la ley, porque primero, antes de golpear a tal persona de la manera como lo declaraba la ley, tenía que ser hallado culpable. Hay un escrito en el Talmud que dice, golpear a un israelita es como golpear a Dios. No era algo común golpearlo en la cara. Era como golpear a Dios, no era una práctica común que se debía hacer. Y este sumo sacerdote, que por historia se conoció que era muy malo también, hizo eso con Pablo, pero Pablo no era ningún neófito en las escrituras y él con la ley lo confrontó. Pero lo que quiero resaltar de esto es que cuando Pablo se da cuenta que es el sumo sacerdote, rectifica y dice, no sabía que eras tú. ¿Ves? Entonces él se somete a la autoridad por el respeto. Entonces estas son algunas escrituras que van a servir de la diferencia entre desobedecer la autoridad, pero a la vez tener una actitud de sumisión. El ejemplo que les voy a dar, usted sabe, yo no estoy interesado en que usted sepa mi corriente política, no, yo estoy concentrado en otras cosas, orando por mi nación, y eso ahí es donde yo estoy. Pero el principio bíblico es para todos los tiempos, décadas, edades. No caduca, está vigente para todos los tiempos. Yo me estoy yendo a las escrituras para que nosotros seamos
actuemos como hijos de Dios y hablemos como hijos de Dios. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿usted cree que este señor aquí es autoridad en este momento? ¿Sí? ¿Está haciendo todas las cosas bien? No tiene que contestar. Para algunos sí, para otros no totalmente, para otros un poquito sí, un poquito no. Ese no es mi punto. Porque la Biblia no dice sométete a la autoridad si hace todo bien. Dice sométanse a la autoridad. Y allí es donde muchos nos equivocamos y esta cultura occidental no conoce su misión. Creemos que porque la persona lo hace mal o se equivoca, tenemos licencia para maldecir con nuestra boca y hablar mal. E ignoramos el principio de autoridad bíblica. De ahora en adelante usted va a seguir votando por el que usted quiere votar. Eso usted lo puede hacer y no es malo. Usted con su voto decide quién quiere que gobierne. Eso es bueno, estamos en una democracia. Pero en cuanto a principio de autoridad, Dios no aprueba que usted maldiga a una persona que está puesta en autoridad. Usted puede ser de una corriente política o de otra, pero tiene que mantenerse en el centro en cuanto a su misión. ¿Estoy de acuerdo yo con todo lo que hacen? No. Pero yo tengo que someterme con mi boca a la autoridad que en este momento está. Entonces no se ría por, ay, mira cómo le dicen, ay, ese sí es bruto, mira lo que dijo. Cuídese de lo que sale por su boca. Por eso es que a usted no le da derecho. Y eso es lo que muchos cristianos no conocen en las iglesias. Que cuando algún líder o algún pastor se equivoca, inmediatamente habla, mira lo que está haciendo. Y esto y lo otro, usted no conoce su misión. Porque el que la persona se equivoque no le da licencia de usted hablar mal de la persona. Mire, hermano, lo que yo le estoy enseñando, si usted lo entiende, va a avanzar mucho en la vida. Se lo digo. Se lo digo. Le pasó a Miriam, a María y a Aarón con su hermano Moisés. Cuando tomó la mujer cusita, creo, que murmuraron contra Moisés y les cayó lepra. Que la persona esté haciendo algo malo no le da licencia a usted para hablar mal de esa persona. Que el ministro se haya aún equivocado y que hizo mal y cayó en un pecado serio. Yo tengo como creyente que ser cuidadoso con lo que hablo, porque es una autoridad puesta allí. Tengo que tener mucho cuidado y eso es su misión, respeto. ¿Qué hago yo? Yo oro por mi presidente, lo bendigo. Ya más adelante, estamos en las manos de Dios, pero yo hago mi parte como hijo de Dios. Mientras esté allí, hay que orar y bendecirlo. Y cuando no esté allí y Dios te ponga a orar, ora por él. Esto es serio. Esto no lo entiende cualquiera. Cualquiera interpreta esto como que yo soy de esa corriente. Pero no, yo me estoy saliendo de todo eso y me estoy yendo a la Escritura. Pedro escribe una escritura muy poderosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Él dice algo que es muy serio. Él dice, honrad al rey. Según la historia, si no me equivoco, el rey en ese tiempo era Herodes Agripa I, porque hubo varios Herodes. Cuando nació Jesús, Herodes el que mató a Juan el Bautista, Herodes el que vino después en el tiempo de los apóstoles. Herodes Antipa I perseguía a los cristianos. Y Pedro escribe, honren al rey. Pero Pedro no estaba diciendo que le honraran como individuo, sino el oficio de autoridad que tenía. Que honraran ese oficio, que no se enfocaran en el individuo, sino que honraran la autoridad que estaba allí. Son mentalidades que nos libertan de muchas cosas. Porque nosotros en la iglesia somos el reflejo de cómo nos movemos allá afuera. Si usted no se somete en la iglesia es porque a usted le cuesta someterse afuera. Usted es el reflejo
aquí de lo que es afuera. Quise quedarme más en sumisión porque es el punto más, mucha gente se equivoca, no conoce la diferencia entre obediencia y sumisión, y hay casos que se le presentan en la vida que dicen, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Ve? La obediencia incondicional, no, señor. Pero hay sumisión incondicional, respeto, actitud. Humildad, entramos en la cualidad de humildad. El sello, humildad, el sello de tu vida debe ser todo para la gloria de Dios. Esto es una firma personal que coloqué acá. El sello de tu vida debe ser todo para la gloria de Dios. Mateo 6, 1 al 18. Por supuesto, no vamos a leer todos los versículos, pero quise colocar el primero. Dice, tengan cuidado, habla Jesús. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. Es importante entender que la condición de humildad no tiene que ver con lo externo directamente. Hay personas que creen que ser humilde es ser pobre económicamente. Hay personas que traducen soberbia o altivez a ser una persona pudiente y que se pueda notar esa prosperidad, pero eso es equivocado. Hay personas que son prósperas y son humildes, y hay personas que no tienen prosperidad económica y son soberbias. Ese no es el parámetro, porque es una actitud del corazón. No se sienten más importantes o mejores que los demás, no importa cuán lejos hayan llegado, son humildes. Hay una línea muy delgada entre la humildad y el orgullo. En el ejemplo que da nuestro Señor Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, si no se tiene un concepto claro de humildad, alguien diría que a quienes Jesús señala como hipócritas son personas humildes, ya que estos daban ofrendas, oraban mejor que cualquiera y ayunaban más que cualquiera. Sin embargo, aunque en lo externo parecían humildes y muy espirituales, los motivos con los cuales hacían estas acciones eran equivocados. Practicaban estas cosas para que los hombres los vieran y no por amor. En esta línea delgada es donde se puede identificar cuando es humildad y cuando es orgullo. Es decir, que Jesús atribuye la humildad a la motivación con la cual nosotros hacemos las cosas y no a la misma acción que se hace. Ellos ayunaban, ellos daban ofrenda, pero ¿para qué lo hacían? Tocaban trompeta, es decir, dejaban dicho las acciones que decían a los demás. Este ayuna mucho, este da mucho dinero. Y Jesús dijo, no lo hagan en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Allí está nuevamente la motivación del corazón. Es importante destacar que en la obra de Dios, a todo lo que haces le debe anteceder una motivación correcta y humilde. Jesús claramente dijo que la recompensa más alta que recibe una persona que hace las cosas con orgullo es la recompensa de los hombres. Y el hombre, hermano, te puede dar poquito o mucho, no se sabe, pero hasta ahí va a llegar la persona que haga las cosas con orgullo. Pero aquellos que hacen las cosas con humildad serán recompensados por el Padre que está allá arriba en los cielos. Yo quiero la recompensa de allá arriba, porque cuando viene de arriba, los límites, es decir, Dios puede usar a los hombres, por supuesto, pero los límites pueden ser quebrados. Pero cuando la recompensa es humana, allí están los límites intactos. Quiero compartir con ustedes algunas características que posee la persona que tiene una actitud humilde. La primera, el humilde tiene un espíritu enseñable. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El humilde tiene un espíritu abierto, enseñable. Es importante que usted mantenga esta actitud enseñable. A veces gente le va a corregir,
A veces gente hasta le va a criticar. Y aún en las críticas, aunque a ninguno nos gusta la crítica, hay que estar abiertos y analizar en qué puedo estar fallando. Y si no estoy fallando, sencillamente escuchar la otra perspectiva de la otra persona. Por supuesto, esto suena muy fácil, pero es bastante difícil. Muchas personas no tienen un espíritu abierto, enseñable. Número 2, el humilde reconoce sus incapacidades. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. ¿Ve? Yo lo llamo de esta manera, hay espejos ciegos que nosotros tenemos, que no podemos ver todo. Y la otra persona dice, ¿usted alguna vez ha ido de copiloto? Que le dice a la otra persona, mira el espejo. Y el que está por aquí, aún el que maneja, por experiencia lo digo, en el mismo espejo que tú estás viendo, no sé, hay una partecita que es ciega y de repente ¡shum!, le ha pasado que pasa el carro y usted dice, ¿dónde salió esto, Dios mío? Entonces, pongo este ejemplo porque todos aquí tenemos espejos ciegos en nuestra vida. Todos aquí tenemos incapacidades, no las sabemos todas. No. Hay algo que otro puede ver que tú no tienes. Entonces, cuando alguien te corrija o cuando alguien aún te critique, por supuesto, hay maneras de uno identificar cuando la crítica es para ayudar y no para ayudar. La persona que critica delante de todo el mundo casi siempre lo hace de mala motivación. La que te llama aparte, usted ve, la persona que quiere ayudarlo, lo llama aparte y le dice, usted sabe que lo quiere ayudar. Pero no se cierre, no, yo así es que hago todo. No, ábrase, tranquilo, vamos a escuchar la otra opinión. Vamos a escuchar. A veces usted como líder tiene que mantener su decisión porque en realidad no es lo que usted necesita hacer. Pero con escuchar y con mantener una actitud enseñable no pierde nada. Yo siempre coloco el ejemplo con la radio. ¿Ve? Algunos pastores que yo conozco, ellos son los directores de la radio. ¿Ve? Y en la dirección el pastor, ta. Pero Dios me dijo a mí, tú no vas a ser el director de la radio, sino Marixa. Y cuando el Señor me dijo eso, yo no dije, no, yo soy aquí. No, yo me puse contento porque dije, Señor, me estoy librando de mucha responsabilidad. Entonces, cuando Dios me dijo eso, yo me regocijé porque dije, las cosas van a funcionar porque cuando Dios habla, las cosas funcionan. Y mire, si usted me pregunta de la radio camina por Dios y por Marixa porque hace todo. Yo no tengo que, a veces yo llego o algún parámetro o de vez en cuando alguna cosa, pero todo funciona bien porque cuando las cosas vienen de Dios, se respaldan por Dios. Pero ¿qué tal si yo hubiese dicho, no, yo puedo, yo tengo la capacidad intelectual, yo tengo la capacidad teórica y yo conozco? Hubiese estado estresado, quizás las cosas no hubiesen salido como salen hoy en día. Entonces, como personas tenemos que reconocer y ser humildes en reconocer nuestras incapacidades que otros pueden complementar. Digo esto para saltar al otro punto. Una persona dijo, el líder sabio es el que detecta las cosas que él no puede hacer y las delega para que todo salga bien. Ese es el líder sabio. Porque la gente cree que el líder sabio es hacer todo él. Yo por aquí. Y lo que te vas a estresar. El líder sabio es el que ve a su equipo y dice, este puede hacer esto, y esto lo hago yo, y todos estamos bien. Ese es el líder sabio. O sea, el humilde reconoce sus incapacidades. El humilde se gloría en el Señor. Segunda carta de Corintios 10, 17 al 18, como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jáctate solo del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. ¿Ok? Yo quiero dejar este sello, ahí está escrito, todo para la gloria de Dios, y por eso lo dejé en el punto. Mi esencia de liderazgo es la humildad.
A veces cuando uno predica y se baja, pastor, tremendo mensaje. Eso no está mal, porque la gente te puede decir, pero yo no predico para que usted me diga eso. Porque el día que no me lo diga, a veces pasa, pero yo no predico para que me digan que estuvo bien. Y cuando me dicen que estuvo bien, yo le doy la gloria a Dios. Dios es bueno y señaló para arriba. Eso lo aprendí de un pastor. ¿Ve? Entonces no hagas las cosas para que otros te elogien. Porque si no te elogian, te vas a desanimar. No, Señor, hazlo como para Dios. Y si te elogian, gloria a Dios. Y si no lo hacen, gloria a Dios. A veces la gente te va a elogiar, a veces la gente te va a criticar, a veces la gente... Pero usted no tiene que hacer las cosas para eso, porque entonces la motivación es equivocada. Es equivocadísima. Gloríese en el Señor. Y todos los líderes que están en esta iglesia sepan eso. Trabajen bajo una plataforma de humildad. Humildes de corazón. Y no busque la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Y cuando lo feliciten, usted dice, yo estoy aquí porque Dios me ha ayudado. ¿Ve? No ande con grillos y cosas y, ay, no me felicitaron hoy, ¿por qué? No. Mire, usted a mí me puede decir 2 veces cómo lo hice. Si me dice la tercera, lo regaño. ¿Me está escuchando? Porque la tercera me dice a mí que usted está preocupado de la felicitación de la gente. No, tranquilo, la primera vez lo hiciste bien, Dios te usó. Ya, gloria a Dios. Amén. Mi esposa me conoce, ¿verdad, mi amor? Sí. Pero ese sello de humildad va a marcar la diferencia en lo que tú haces para el Señor. El humilde no tiene un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí este concepto es, dice el escritor, consideren que los demás son mejores que ustedes, chicos. Consideren eso. Cuando usted trabaja bajo esta plataforma, le voy a decir algo, no se va a sentir amenazado de nadie ni de nada. ¿No? Puntos a considerar. En cuanto a la posición de liderazgo dentro o fuera de la iglesia, debes aprender a decir más nosotros que yo. Nosotros. En vez de decir mi ministerio, decir nuestro ministerio. Amén. Tener una mentalidad de equipo.